La banalización de la cultura es un fenómeno iniciado a principios del siglo XX, cuando el grupo de la burguesía presentó una economía capitalista que afectó al mundo entero, volviendo a la sociedad en una sociedad de consumo, donde la publicidad y la espectacularización de la realidad se daban como bienes culturales. Además de la economía capitalista, la convergencia de los medios de comunicación también influyó en el radical cambio de la cultura y de la sociedad, la cual convirtió en una cultura de masas, donde todos nos informamos de lo mismo, accedemos, eligiendo o no, a ideologías, nuevas formas de pensar y de vivir. Nos volvemos dependientes a una tecnología que también nos aprovecha. Así se volvió la sociedad un conjunto de masas manipulable, que solo se interesa en la apariencia y en la adquisición de objetos momentáneos, donde lo trascendente quedó olvidado y solo se ocupa el momento y el yo. Características de la banalización de la cultura vendrían a ser la implementación de pensamientos consumistas, individualistas, de la normalización del morbo y la búsqueda de la espectacularización de la realidad. El espacio que antes ocupaban historiadores, profesores, entre otros profesionales, ahora se ocupan celebridades, muchas de las cuales no aportan realmente a la sociedad ni buscan trascender, solo fortalecer las bases de esta nueva cultura en desarrollo, el ocio y el entretenimiento. El programa América Noticias banaliza la cultura al promover el morbo en sus propios titulares, donde la sangre, muerte y accidentes muestran de forma explícita, en horarios incluso de protección al menor, estos actos que vendrían a ser, sin quererlo, representación del país. ¿Qué opino sobre el impacto de la cultura de las masas en los medios audiovisuales? Bueno, yo creo que es muy importante porque los medios audiovisuales, a diferencia de los medios tradicionales, obviamente alguien no necesita leer o escribir para poder entender, son muy potentes por ello, no discriminan a nivel socioeconómico de alguna manera, y es por eso que tienen mayor impacto, porque las imágenes a veces comunican más que una palabra. Son muy importantes. Considero que el periodismo, como se sabe, debería ser objetivo. Sin embargo, me parece que por un tema de economía, un tema de publicidad, un tema de lograr tener mayor impacto en la población, se está degenerando el verdadero rol del periodista. Muchas veces se le ve obligado, digo se le ve porque es lo que puedo percibir, se le ve obligado a seguir la secuencia de noticias. Significa esto que es probable que en el futuro, debido a la presión social, porque existe una gran presión social en todo esto, el periodista tenga que ceder, como ya se está viendo, ¿no? He visto viendo actualmente es sobre todo, digamos, lo más grave es cómo se ha tomado el ámbito privado de los individuos como un elemento más para vender. Tiene mucho de, digamos, de nacimiento a partir de la cultura de Laura Bozzo, ¿no? En que la gente prácticamente pone un precio a su privacidad. Entonces, esto yo creo que es la tendencia más triste que tiene la televisión peruana, porque incluso ya no son solamente estos programas tipo realities los que se encargan de ventilar la intimidad de las personas por rating, sino que incluso los programas periodísticos se están volcando mucho a tocar estos temas como si fueran de interés nacional. A ver, considero que América TV es el canal más representativo en lo que se refiere a la banalización. Sí, porque ellos al tener, bueno, mayor capital, ¿no? Mayor inversión, también tienen que hacer programas o formatos que calen más a la gente. Y lamentablemente a los peruanos lo que les gusta más es el modo, ¿no? Por eso que también las últimas series que salen van enfocadas a ese ángulo, ¿no? Lamentablemente.
no es, y ahí está el key del asunto, América TV no es la causa de la discriminación en el Perú o en Lima, es la consecuencia de la discriminación, porque es un resultado, es un efecto de la discriminación. ¿Por qué? Porque América TV, la persona Jacinta, Esto es Guerra, Magali TV, Peluchín, todo ese tipo de cosas no crean estereotipos, no crean estereotipos, no crean prejuicios, trabajan con los prejuicios, y por eso es que son tan exitosos, trabajan con los prejuicios y los estereotipos que ya están insertos previamente en el tejido social. Medios locales tienen esa tendencia a banalizar la información, ¿no? Se ve, es muy común en los noticiarios, por ejemplo, ver imágenes que afectan, que rozan con el morbo, ¿no? O apelan al morbo del ser humano. No se respeta, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección del menor. Entonces hay mucha sobreexposición de situaciones en las que realmente se debería cuidar la dignidad del ser humano, ¿no? Pero no solo sucede con América Televisión, lo he visto en muchos medios locales. ¿Qué opina usted sobre el nivel sociocultural que transmite América TV como canal? ¿Y en sus noticias cree que influye en la opinión pública? Bueno, ahorita América Noticias, en realidad, todos los programas de América se dirigen bastante al público joven, ¿no? Al público juvenil, al público de repente hasta escolar, ¿no? Que está en una etapa de pubertad, Entonces, influye muchísimo eso porque los alumnos o los jóvenes están en pleno crecimiento y creo que en ese caso deberían, no sé, poner programas mucho más culturales de los que ahora actualmente están que influyen muchísimo sobre los alumnos, ¿no? Y bueno, ¿y se considera que los programas vistos en América reflejan la realidad de la cultura peruana? No. Normalmente lo que uno ve en las noticias es pura violencia, pobreza, casos muy extremos a lo que realmente debería reflejar, ¿no? Tenemos tantas cosas buenas en el Perú, sin embargo, tú prendes la televisión y lo que ves es pura violencia, feminicidios, mucho maltrato hacia la mujer. Es parte de la realidad, sí, pero no es realmente lo que debería reflejar, ¿no? O lo primero que uno escucha cuando dice Perú es pobreza, miseria, violencia, no sé, esas cosas, ¿no? Que no debería ser. Debería ser algo de repente que influya sobre los alumnos o sobre los jóvenes, algo más positivo, ¿no? Porque lo que se ve es pura violencia. Es más que todo un canal de entretenimiento, muy aparte de las noticias que reflejan pues la realidad diaria del día a día, ¿no? Aquí en nuestro país, tanto dentro o fuera del territorio, ¿no? Entonces, América ha dejado de ser mucho de lo que yo conocí una vez así, cuando yo era una niña, ¿no? Entonces, tiene mucho por cambiar todavía, mucho. Más pienso que es un canal de entretenimiento, hace muchas novelas, muchos realities, programas de fin de semana de shows, y más que todo es eso, ¿no? Entretenimiento, más que cultura. ¿Qué te puedo decir? Mi nombre es María Teresa Sandoval. ¿Qué opina usted sobre el nivel sociocultural que transmite América Noticias? ¿Cree que influye en la opinión pública? Bueno, sí, influye bastante en la opinión porque ellos se dirigen generalmente para que la gente crea, ¿no? Todo lo que ellos informan se dirigen digamos, a las personas para que ellas crean lo que ellos están diciendo. ¿Qué opina usted sobre el nivel sociocultural que transmite América Noticias? ¿Cree que influye en la opinión pública? Yo creo que sí influye sobre la opinión pública, puesto que ellos son prácticamente líderes, en cierta forma líderes de opinión, ¿no? Entonces sí influye.
¿Considera que los programas vistos en América Noticias reflejan la realidad de la cultura peruana y lo que se expresa en sus titulares? A veces exageran, pero en realidad no hay la verdadera información. No, ellos no tratan digamos, de informar no lo verdadero, no la realidad. La realidad no, como la realidad de la cultura no puedo dar fe de eso, sobre si tenemos cultura o no, si lo transmite este canal, porque como le dije a un comienzo, siempre va a ser un canal que solo espera prosperidad económica, más que todo es su grandeza que está ahora. Bueno, y lamentablemente quienes opinan o quienes aportamos somos los mismos espectadores. Lamentablemente es un canal que ofrece entretenimiento y nosotros somos los que aceptamos. Así que no se puede tampoco echarle la culpa al 100% del canal, porque también nosotros somos parte y responsables de aquel suceso que está pasando. Algo que ya los jóvenes lo tienen en mente, ¿no? Yo tengo hijos pequeños y ya ellos ven, lo primero que ven es mucha violencia y un país muy triste y muy pobre. Y esa idea la tienen desde niños, ¿no? Porque eso es lo que ven en la televisión. ¿Considera que los programas vistos en América TV y las noticias que se pasan como titulares reflejan la realidad de la cultura peruana? No creo que refleje en su totalidad. Más bien, creo que falta mucho. Solamente un pequeño porcentaje habla sobre la realidad, lo que sucede realmente, y en la parte cultural en realidad se toca muy poco, ¿no? Salvo algunos programitas que veo por ahí, pero bien poco. En conclusión, el canal América Noticias sí aporta a la banalización de la cultura. Sin embargo, no es el causante de esta. Lo que está haciendo el canal en sí es lucrar a base de lo que el público pide, alimentar su morbo en un formato educativo. Esperemos que esto no cambie y que poco a poco la sociedad empiece a darse cuenta del daño y el impacto cultural que tiene el hecho de que los canales lucren de esta manera con el morbo de la gente, que solamente busquen obtener ganancias, que dejen de lado su función de educación por su función de entretenimiento.